Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Antonio Alcalá Beruague. Soy Senior Account Manager para Fusion Solar Latam en Huawei. Y el día de hoy quisiera presentarles a nuestros participantes para esta mesa redonda. Quiero presentarles primero al doctor Samir Cuoro. Si gustas hacer una pequeña presentación, Samir. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Mi nombre es Samir Cobre, yo soy académico de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, en Valparaíso, donde soy además director de innovación y transferencia tecnológica. También soy miembro fundador y subdirector del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y también miembro fundador e investigador principal del Centro de Energía Solar de Chile. Yo trabajo en temas de investigación y desarrollo relacionados con energía solar fotovoltaica, en particular todo lo que tiene que ver con la electrónica potencia y los inversores que conectan los sistemas fotovoltaicos a la red. Eso es más o menos en lo que yo trabajo. Muchas gracias. También quisiera presentar a César Sierra de México. Es un consultor independiente. Quisiera ver si nos puedes dar una presentación, César. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Yo soy César Sierra. Pues yo llevo trabajando en el sector de energías renovables en México ya algunos años, poco más de 5 años. Inicialmente en desarrollos eólicos, estudios de recurso y más adelante trabajando en Vector 4 en distintos proyectos de tamaño utility en todo México, tanto solares como fotovoltaicos. Y bueno, apoyamos mucho a nuestros clientes durante distintas evaluaciones, durante las subastas de energía y distintos servicios. Actualmente estoy trabajando como independiente y creando a través de redes sociales una serie de publicaciones para fomentar la información de energías renovables en el sector, ¿no? Y la información sobre esto. Muchísimas gracias, César. Por último, quisiera presentar también a Héctor Hernández de In Situ Energía en México. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por la invitación al equipo de Huawei. Bueno, yo soy Héctor Hernández, llevo cerca de 15 años en el sector de energías renovables, pasando desde los proyectos en sistemas aislados de la red en las comunidades más alejadas del país, de México, hasta proyectos utility a lo largo de toda Latinoamérica, tanto solares como eólicos. Actualmente soy director de In Situ Energía, que es una empresa que se dedica específicamente al desarrollo y construcción de proyectos de generación distribuida con fuentes renovables. Pues muchísimas gracias. Si les parece bien, me gustaría poder empezar esta mesa redonda con un par de preguntas. Me gustaría ver su punto de vista en por qué una planta fotovoltaica tiene un óptimo LCOE comparado con otras energías. Y basándome en esta pregunta, ¿qué es lo que piensan del desarrollo humano en la ciencia y tecnología que nos ha aportado a esto, al referente al LCOE? No sé quién quiera contestar, si Samir, Héctor, César. Mira, el costo nivelado de la energía fotovoltaica ha venido bajando en los últimos años, principalmente por varios motivos. El principal es la baja del costo de las tecnologías asociadas a la generación fotovoltaica, principalmente el módulo. Y eso se debe en parte al desarrollo tecnológico, pero sobre todo a la capacidad instalada de producción en el mundo. A mayor cantidad de producción, digamos, permite optimizar los proveedores y la producción de materiales que se utilizan para producir los módulos, y eso ha bajado mucho el costo. Además de eso, la energía solar fotovoltaica tiene una serie de ventajas en comparación con otras formas de generación de energía que impactan el LCOE, por ejemplo, en la puesta en marcha de una planta fotovoltaica, mientras que una central hidroeléctrica, por ejemplo, puede tomar entre estudios de impacto ambiental y la planificación unos 5 o 6 años, y lo mismo para una planta térmica. Una planta solar fotovoltaica, por ejemplo, en Chile, puede estar desde el inicio del proyecto hasta el primer electrón que se sube a la red, por así decirlo, en un tema de meses, 6 meses, 8 meses fácil. Y eso obviamente, esos son
años que te ahorras de pago de profesionales, de ingeniería, de estudios, que sale obviamente que abarata mucho el costo y acorta el payback time, ¿no es cierto? Y así hay una serie de otras cosas, como por ejemplo la durabilidad de las tecnologías, las celdas los módulos fotovoltaicos se garantizan hoy en día por 25 años en la mayoría de las empresas, incluso algunas empresas llegan a hacer una garantía de 35 años. Y una serie de otros temas, sobre todo el gasto operativo. Una planta fotovoltaica puede operar con muy poco personal, mientras que otras plantas requieren digamos, de mucha gente para poder operar. Así que esos son algunos factores, hay otros también. No sé si a lo mejor los demás speakers quieren complementar. Muy bien, no sé tú, Héctor. Sí, bueno, cuando tengo un recuerdo muy claro de un compañero de trabajo, un ex compañero de trabajo, Alfonso Marín, me convenció de que efectivamente el tema de las renovables era un tema muy financiero y creo que tiene razón en una buena parte de esto, y es que aunado a lo que mencionaba Samir, algo que ha ayudado mucho al desarrollo de la tecnología, justo a que haya un volumen de la tecnología, es el hecho de que también ya hay certidumbre del lado financiero en hacer inversiones en este tipo de negocios, ¿no? Pues también eso ha ayudado a que al tener más certidumbre sobre este tipo de tecnología, también la parte financiera pueda hacer inversiones con más certidumbre sobre el largo plazo de esto. Agregaría que también al ser una solución, entre comillas, estandarizada, ayuda mucho a que esto se pueda desarrollar. Es decir, lo que mencionabas también hace unos segundos, no estamos hablando de que cada planta puede llevar solamente la ingeniería se puede llegar a tardar 2 o 3 años. Una ingeniería de una planta fotovoltaica puede estar lista en meses, a diferencia de una planta nuclear, una hidroeléctrica, ¿no? Entonces, todo eso ayuda muchísimo a la bajada en conjunto del costo nivelado. Perfecto, pues muchas gracias. Quisiera hacer otra pregunta y es, para ustedes, ¿cuáles son los retos más grandes en su país respecto a la conexión? Yo respondo esta pregunta Okay. sobre los retos, los principales retos que al menos ahorita está viviendo México. Y pues tendría que decir que al menos en este momento son políticos, o sea, es un tema mayoritariamente político. Anteriormente se han vivido distintos retos en la evolución de la industria en México, como pudieron ser retos técnicos o geográficos o financieros. Sin embargo, la evolución de la industria en México logró o ha logrado superar casi todos estos retos de alguna manera u otra. Sin embargo, actualmente el tema regulatorio, político regulatorio que estamos viviendo, pues ha puesto un freno muy fuerte en la inversión en energías renovables en México, ¿no? Este año, según una noticia reciente que vi justo el día de hoy en El Economista, la inversión extranjera en energías renovables ha caído un 32% a comparación del año anterior y cerca de un 80% a comparación del 2018, ¿no? Que es el último año antes de que entrara el gobierno actual, ¿no? Entonces, si miras estos números y, bueno, bajo la experiencia que han tenido muchos actores de la industria lidiando con las distintas instituciones encargadas, pues hay un tema político que está complicando un poco la inversión, ¿no? En energías renovables en México. Aunado a esto, pues bueno, tenemos temas políticos, geográficos bastante complejos. México, pues es un país muy extenso, por lo cual está dividido en muchas subdirecciones, ¿no? Y puede ser difícil en algunos casos tratar con cada subdirección de manera independiente, ¿no? Y las direcciones o las regiones del norte pueden ser mucho más diferentes que las regiones centrales o del sur, ¿no? Y entonces, bueno, son distintos retos. Sin embargo, casi siempre, la industria los ha logrado superar y bueno, tenemos todos fe que estos temas que estamos pasando ahora pues serán superados próximamente, ¿no? Es cuestión de poder entrar correctamente con el gobierno actual y poder sentarnos y poder arreglar estos temas, ¿no? Y hay un gran potencial en México
todo el mundo lo reconoce, incluyendo el gobierno actual, y pues bueno, este potencial da mucho de sí, ¿no? Y creemos que próximamente podamos tener números o inversión extranjera como las que tuvimos hace un par de años. Muy interesante tu comentario. Muchas gracias, César. Samir, ¿quieres darnos tu opinión, por favor? Sí, mira, en el tema de cuáles son las dificultades en particular en Chile, o los desafíos en este momento en Chile, bueno, el principal desafío en el tema de conexión a red de los sistemas fotovoltaicos en Chile es la gran extensión que tiene Chile. Es un país muy largo y el foco o la zona donde está la mayor generación, que es el norte, en el desierto de Atacama, queda relativamente lejos de grandes centros de consumo, como por ejemplo la capital en Santiago. Y por lo tanto hay que transportar la energía por largas distancias y eso añade, digamos, ineficiencia al sistema. Pero independiente de eso, que eso está relativamente resuelto, hubo una interconexión hace un par de años atrás, en 2017, donde logramos interconectar el sistema del norte con el sistema del centro, que no estaban acoplados. Eso ha logrado resolver en gran parte ese problema. Aún así, el desafío está en cómo aumentar la penetración de energía solar fotovoltaica, que actualmente está en 10%. Ya hay proyectos que nos indican que de aquí al 2025 vamos a estar en torno a un 20%. Pero el tema está con la variabilidad que tiene la energía solar fotovoltaica y el hecho de que no existe energía solar de noche. Nos pone un techo, por así decirlo, de un nivel de penetración que es disputado. No hay un consenso en torno a si es un 27%, un 30%, un 40%, pero ciertamente tenemos energía solar como para energizar no solo Chile, sino que el continente. Así de alto es el recurso solar en el norte, y entonces el desafío es cómo podemos lograr una matriz con una alta penetración de energía solar, sobre el 50%. Y ahí viene el tema del respaldo. Ese es el gran problema en Chile. El respaldo en este momento es principalmente un mix entre hidroelectricidad en el sur y centrales térmicas, y lamentablemente las centrales térmicas no tienen una capacidad de regulación de potencia que es muy buena, y que es la que se necesita para poder penetrar más con renovables, no solo solar, sino que también eólica. Y entonces ahí está un verdadero desafío en cómo a lo mejor incorporar más hidroelectricidad, lo cual se ve cada vez más difícil porque presenta mucha resistencia social en poner represas hidroeléctricas en este momento en Chile. Y entonces la otra alternativa es el almacenamiento. Y el almacenamiento de gran escala, hoy en día las exploraciones van por el lado más de concentración solar térmica, CSP, en conjunto con solar fotovoltaico. Entonces CSP, a través de sales fundidas, permite almacenar energía para tener durante la noche. Y eso es una cosa que se está explorando. Hay una planta en el norte de Chile. También el Hydro Pumped Storage o el hidrobombeo para almacenar agua en altura. Y fundamentalmente pasa por eso, ¿no? Para ver cómo hacemos respaldo, almacenamiento, de tal manera de que podamos aumentar la penetración de energía solar fotovoltaica. La otra alternativa es la interconexión con los vecinos. Tenemos una pequeña conexión con Argentina, se han estudiado interconexiones con Perú, pero no son de gran escala, no son de mucha potencia. Y eso nos permitiría también ayudar a regular un poco el tema de la potencia y penetrar con más cantidad de energía solar. Así que ese es el principal desafío en este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, resumiendo un poco, para ti, puntualizando más hacia la energía solar fotovoltaica, ¿cuál sería el reto más grande en cuestión en Chile para la energía solar? ¿Directamente sería el storage o quisieras incluir algo más? Yo creo que es la mezcla entre storage e interconexión de sistemas. La interconexión de sistemas también nos permitiría exportar energía, ¿ya? Y de esa manera impactar incluso el costo de la energía en otros países como en Perú o Argentina, y lograr una mejor competitividad regional. Y es algo que es bastante común en Europa. Los países europeos están interconectados entre sí y buscan cómo optimizar, hacer un win-win si uno quisiera. Claro. Y no veo por qué no podríamos hacer lo mismo en la región LATAM. Creo que sería una cosa muy interesante para aumentar la competitividad de los países. Brasil es un tremendo consumidor energético y
tiene una cuenca hidrográfica muy importante. Sería un tema muy virtuoso, digamos, para Latinoamérica lograr interconectar las redes de tal manera de que pudiéramos mejorar, optimizar digamos, el costo de la energía para los distintos países. Claro, tienes toda la razón. Muchísimas gracias por tu comentario. Héctor, ¿tú quisieras agregar algo para México sobre estos retos que existen para la energía solar fotovoltaica dentro del país? Creo que coincido mucho con lo que dice Samuel y César. Particularmente para México, al ser un país también que es un gran consumidor de energía, está tan cerca de Estados Unidos, y la extensión de terreno que tiene también le permite el poder tener diferentes fuentes de generación que permiten hacer que la solar, al no tener durante la noche suministro, se puede hacer una matriz energética con fuentes renovables bastante interesantes. Adicionalmente a esto, sí es importante tener en cuenta que hace falta en México tener un crecimiento de la red en la parte de alta tensión, la parte de transmisión de electricidad, hacerla crecer, hacerla más robusta, lo cual nos permitiría tener más flexibilidad en ese sentido, ¿no? Independientemente de eso, igual México tiene regiones de radiación que tienen recursos brutal para poder satisfacer las necesidades en México. Y tal vez lo que haga falta en este momento, como bien mencionaba César, es más un tema de voluntad política que de tecnología, ¿no? La tecnología creo que está puesta. Creo que en un momento México se desarrolló con muy buenos niveles de implementación de la tecnología, que actualmente pues lo tenemos medianamente detenido por la parte de la gran escala, por la parte de proyectos de generación distribuida sigue el crecimiento, y es una parte también que no deberíamos dejar de lado, ¿no? La parte de generación distribuida creo que es una parte bastante interesante a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Héctor. Una duda. Con esto que acabas de comentar, ¿cuál sería tu opinión relacionada a la tendencia que tendría la generación distribuida? Bueno, ahí sí es totalmente sin muchos datos, pero en mi opinión la distribuida creo que será justamente aquella fuente o aquel medio a través del cual se puede hacer una regulación de todos estos factores, porque el tener la generación distribuida con opciones de almacenamiento que ya están a la vuelta de la esquina. De hecho, Huawei está por sacar o si no es que ya sacó su solución de almacenamiento de energía a nivel residencial. Seguramente estará muy cerca de sacar una opción para comercial e industrial. Justo este tipo de opciones permiten que la red tenga más flexibilidad, que tenga más opciones, más capacidades. Entonces, por eso creo yo también que el tener muy en cuenta dentro de toda la matriz energética las opciones que va a brindar la generación distribuida como oferta de servicio, de flexibilidad a la red, es una parte muy, muy importante, y no ver únicamente a la generación distribuida como un individuo entregando energía a la red o generando su propia energía, sino de verdad como un conjunto de elementos que forman parte del sistema, del gran sistema. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Héctor. César, no sé si tú quieras ampliarnos un poco más en la parte de la gran escala. ¿Cuál es tu opinión relacionada a la tendencia que llevará esto? Claro que sí. Pues en tema de evolución de lo que es de gran escala, yo noto dos tendencias. Una creo que es bastante clara y de cierta manera ya se mencionó ahora, y es la automatización, ¿no? Creo que es una de las principales tendencias que vemos a nivel mundial en lo que es energía renovable en general, sobre todo en energía fotovoltaica. Incluso Samir lo comentó muy al principio, pues un proyecto fotovoltaico requiere de mucho menor cantidad de personal, tanto en su desarrollo como en su operación. Y esto pues está permitiendo que no solo que sea más económico crear y operar proyectos, sino que se puedan mejorar continuamente, ¿no? Los nuevos softwares que tenemos, la inteligencia artificial, los nuevos componentes, nos permiten recabar información
a mucho mayor escala, lo cual nos permite hacer grandes análisis y mejoras continuas, ¿no? Un proyecto fotovoltaico de hace 10 años todavía puede ser optimizado implementando cierta tecnología que no es realmente costosa y que nos permite obtener información, ¿no? Y mismo los mismos inversores o los mismos software de Huawei, pues te permiten ya tener información en tiempo real de cada string o de distintos componentes esenciales para la planta. Y toda esta información no nada más está en el sitio, ¿no? Sino es concentrada y puede ser transmitida y utilizada en todo el mundo, ¿no? La accesibilidad nos permite que desde un punto remoto puedas estar monitoreando cada vez una sola persona, por decirlo, un técnico puede monitorear cada vez un mayor número de proyectos. Entonces, yo creo que esta es una tendencia, pues es una tendencia muy clara, pero importante mencionar. Y la segunda tendencia que yo noto va más en tema de diversificación. La diversificación en dos partes, diversificación técnica. A esto me refiero que cada día tenemos más componentes, nueva tecnología, más jugadores en el mercado y podemos ver que los proyectos son más diversos desde su tamaño, porque estamos viendo proyectos de generación distribuida muy pequeños hasta grandes megaproyectos de tamaño utility, pero también en el tipo de componentes que vemos, ¿no? Hay nuevos tipos de trackers, hay nuevos tipos de paneles, hay paneles bifaciales, hay paneles de distintos tipos, hay nuevos tipos como ustedes, ¿no? Los inversores centrales, los inversores tipo string, entonces, esta diversificación también, y bueno, también diversificación geográfica, ¿no? Se están poniendo proyectos en sitios cada vez más complejos. Entonces, pues se está viendo que la industria está explorando nuevas áreas, ¿no? Y esto está permitiendo, pues, que se desarrolle nueva tecnología y que proyectos que antes pudieron no haber sido factibles, hoy en día estén dentro de un rango económicamente muy claro, ¿no? Y también la diversificación en el mercado. Creo que es algo muy importante. Hemos estado evolucionando de un antiguo mercado centralizado, ¿no? De tener una sola entidad central que manejaba desde el inicio hasta el final, ¿no? Desde la producción hasta la entrega de la energía. Mientras que hoy en día cada vez vemos, y esto varía de región a región, pero cada vez vemos más mercados paralelos trabajando en sí, ¿no? Mercados de venta de energía, mercados de potencia, mercados de almacenamiento, mercados de regulación de red, mercados de certificados de energía limpia. Entonces, esta diversidad en los mercados también permite que nuevos negocios puedan ser creados y crean mucho mayor atractividad pues para los distintos desarrolladores que están buscando entrar, ¿no? Entonces, la diversificación y la automatización son, al menos desde mi punto de vista, yo creo que las dos tendencias más importantes que está teniendo el sector fotovoltaico y el sector de energía renovable en general, tanto en Latinoamérica como en todo el mundo, ¿no? Y creo que esto va a seguir evolucionando aún más, ¿no? Yo creo que en 5 o 10 años vamos a ver una diversificación y mercados que tal vez hoy en día apenas si nos imaginamos, ¿no? Entonces, esa es mi opinión en cuanto a la evolución. Muchísimas gracias, César. Ya que escuché ahí un poco hablar de los inversores de String, haciendo una comparativa entre una solución de String y una central dentro de esta diversificación, ¿ustedes por qué elegirían esa solución String? ¿No? Ahorita, no sé si quieras complementar Sí. a lo que ya nos dijiste, César, y después pues quisiera también escuchar un poco tus comentarios, Amir. Pues en mi opinión, en mi experiencia, pues, de lo que he escuchado de los inversores String, bueno, como ya sabes, ¿no? Hay muchas ventajas y hay muchas desventajas, pero yo veo dos ventajas en particular que a mí se me hacen muy interesantes. La primera viene muy en línea de lo que estaba platicando y es que con los inversores String puedes tener una línea de información mucho más detallada que con inversores centrales, ¿no? Puedes tener información mucho más específica de cada string y de los componentes específicos. Y esto creo que te da una ventaja de análisis muy fuerte. Yo creo que esa para mi gusto, es una de las principales ventajas, ¿no?
Y la segunda ventaja que yo también veo muy interesante es el tema de mantenimiento. Más que nada, más que tema de mantenimiento, el tema de reparación en sitio. Bueno, hemos tenido muchas experiencias de inversores centrales que tienen fallas, pues, lo cual es natural. Cualquier equipo eléctrico, pues, bueno, cualquier maquinaria es susceptible a fallas. Sin embargo, cuando un inversor central falla, pues esto te imposibilita la producción de energía de un gran, si no es que del total de tu proyecto, ¿no? De un gran sector de tu proyecto o de un total. Y no solo eso, sino la reparación y el cambio de uno de estos equipos puede ser bastante complejo y tardado hablando en temas de días o semanas. Mientras que, hasta donde yo recuerdo en los inversores string, si un inversor string falla, este puede ser cambiado muy rápidamente. Es muy fácil tener en un stock, en el mismo sitio, múltiples de estos equipos y pueden ser cambiados por un técnico sin ser tan específico ni tan especializado, ¿no? Pueden ser cambiados en un lapso de horas incluso, ¿no? Ni siquiera llegando al día. Entonces, esto te permite que tu proyecto esté en óptimos niveles de producción mayor tiempo, ¿no? Entonces, al final, todo esto se traduce en un tema económico, ¿no? Esos, al menos en mi experiencia, son las dos principales ventajas que yo vería. No dudo que, bueno, hay muchas más, pero para mi punto de vista son, creo que, las más interesantes. Muchísimas gracias, César. No sé si quieres complementar desde tu perspectiva, Samir. Sí, claro. Quisiera retomar un poco también el tema de las tendencias de los sistemas de las plantas de gran escala, que es para enlazar un poco con esto. César comentó muy bien todos los temas relacionados, por ejemplo, con la data que generan las plantas y que eso nos va a permitir optimizar los sistemas y también proporcionar algunos desarrollos y soluciones de inteligencia artificial, lo cual en un futuro va a tener cada vez más valor, porque al haber más penetración de energía solar fotovoltaica, al ser un actor más relevante de la matriz, tener más data va a poder permitir planificar mejor el despacho, la operación, incluso el pronóstico de generación y una serie de otras cosas que van a tener tanto valor o van a tener mucho valor a la hora de dar servicios complementarios a la red también. Pero esa es por la parte más de software, por así decirlo, la parte más de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista del hardware, las dos tendencias claras que hay en este momento en plantas de gran escala es una, o ir por inversores centrales muy grandes, de sobre el megawatt, alcanzando incluso los 3 megawatts, o bien ir justamente por la solución más novedosa y más moderna, que serían los inversores string o los que yo llamo multistring, porque tienen múltiples arreglos, cada uno conectado con un seguimiento de máxima potencia independiente, que es la solución que en este caso es Huawei. Pero hay una pequeña matiz que justamente diferencia estos últimos desarrollos y que los hacen la tendencia, que son inversores string de alta densidad de potencia, que es muy diferente a un inversor string común y corriente que teníamos 10 años o 5 años atrás, que eran inversores string que se ocupaban para los techos de las casas, por ejemplo, y que eran de 5 kilowatts hasta 10 kilowatts. Acá estamos hablando de inversores string que concentran múltiples arreglos con sus puntos de seguimiento y de optimización independientes, pero que llegan fácilmente sobre los 200 kilowatts. Con lo cual, en el fondo, es como una mini central, pero optimizada. Y esa es la verdadera ventaja, que te permite, por un lado, ser más modular, y esa modularidad tiene algunos beneficios en el largo plazo. No hay que perder de vista que las plantas solares fotovoltaicas tienen los módulos solares garantizados por 25 hasta 35 años. Y una cosa que sucede con la operación de estos paneles es que van envejeciendo de manera desigual, que es lo que se llama mismatch. El mismatch se produce por una serie de cosas, desde la deposición de polvo o nieve, incluso en algunas zonas, hasta puntos calientes o zonas de distinta temperatura, y hace que envejezcan de manera distinta en zonas de la planta. Si tú tienes un gran inversor central que concentra del orden de los 10.000 paneles en un solo inversor, eso quiere decir que todo ese sistema va a estar funcionando a ese mismo nivel de optimización, lo cual va a hacer que muchos de los módulos no estén funcionando en su punto óptimo. Al tenerlo modularizado en partes más pequeñas, tienes la ventaja de que se reduce el impacto del mismatch, así como también el impacto de
de nubes, ¿no? y de sombras parciales. Sobre todo en el caso de países donde se instalan las plantas solares en climas desérticos, como el caso de México y el caso de Chile, y otros más, en donde existe el gran problema es el polvo. Y el polvo, a diferencia de una nube que pasa, el polvo es una nube que permanece por varias semanas, ¿ya? Hasta que se limpie la planta, y eso genera más mismatch y que puede producir este envejecimiento desigual en el tiempo, pero además produce una producción desigual de potencia, la cual se minimiza con los módulos multistring. La otra gran ventaja, digamos, de la operación con estos módulos string es que ocurre un desacople, o entrar en un tema un poco más técnico, pero ocurre un desacople entre el voltaje del sistema fotovoltaico, de los paneles, y el voltaje del inversor que se conecta al lado de la red, porque tiene una etapa de conversión de potencia de DC-DC entre medio. Ese desacople es tremendamente importante para que el inversor pueda funcionar en su punto óptimo de eficiencia. Cuando tú tienes un inversor central, tú no tienes ese desacople y vas directamente del voltaje DC de los paneles fotovoltaicos hacia el voltaje AC de la red. Y por lo tanto, al estar, por así decirlo, desde el punto de vista del control unido, esos dos voltajes de alguna manera, en algunas condiciones opera en un punto subóptimo, lo cual afecta la eficiencia nominal que dice el fabricante que el inversor tiene, ¿no? Ese que sale en el datasheet y que dice, por ejemplo, que tiene 98% de eficiencia en determinadas horas del día, cuando esa tensión tiene que cambiar producto de la temperatura que tiene el sistema fotovoltaico, esa tensión cambia, llevando al inversor a funcionar en un sistema subóptimo de eficiencia, mientras que en un inversor string con múltiples etapas eso se minimiza. Así que hay una serie de ventajas también que mencionó César de la mantención. Cuando te falla un inversor central te falla 3 megawatts de potencia, mientras cuando te falla un inversor multistring solo son hasta 200 kilos o entre 100 o 300 kilos dependiendo de tu inversor string. Entonces al final también tiene un impacto mucho menor en la producción de la planta. Si tu planta es chica y tienes un inversor central, te puede afectar toda la generación, mientras que si es una planta grande, una de 100 megawatts, por ejemplo, puede ser el 2 o el 3% de tu planta. Así que esos son otros de los motivos por los cuales es muy interesante la solución multistring de alta densidad de potencia, es decir, inversores string grandes para el nivel de lo que uno consideraría un inversor string. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesantes los comentarios de tanto de César como de Samir, se los agradezco mucho. Bueno, pues ya que estuvimos ahondando un poco más en la solución String, me gustaría saber cuál ha sido su experiencia pues, y conocimiento con los inversores de Huawei y si tienen también algún comentario en lo cual dentro de Huawei podamos mejorar, ¿no? No sé si aprovechando ahorita para cerrar, bueno, para concluir esta parte, si quisieras empezar tú, Héctor, que ahorita te han puesto una vara demasiado alta en la parte de los comentarios que han hecho tanto César como Samir. Sí, mira, tenemos experiencia con la tecnología de Huawei. La verdad es que hasta el momento hemos estado bastante satisfechos nosotros en la implementación de la solución. Además, es algo que afortunadamente todo el tiempo están evolucionando. Tecnológicamente están metiendo todo el tiempo nuevas adiciones, o tal vez en realidad están quitando cosas que nos ayudan a optimizar bastante la solución. Y no solamente se fijan en algo que yo siempre he creído que es un error, que es bajar el precio, ¿no? Sino al contrario de bajar el precio únicamente del CAPEX, están haciendo a través de las distintas soluciones que bajen los precios del total de la solución en los OPEX, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es bien importante tenerla en cuenta al momento de estar haciendo una comparativa. Una comparativa siempre he creído que no se puede hacer únicamente a través de los CAPEX, que ese creo que ha sido un gran error en muchos de los proyectos, tanto de generación distribuida como de utility. Entonces, esa parte creo que por el lado de Huawei es muy interesante. Me gustaría ya poder tener acceso a la solución de almacenamiento de energía para poder dar una opinión más específica sobre el tema, pero ya pronto vamos a tener la solución, no vamos a poder revisar ese asunto. Y tal vez una parte que creo que es bien importante, y es algo que mencionaban mis compañeros del panel, es la parte de adquisición de datos. Al ser Huawei una empresa
que esencialmente o inicialmente surge a través de las telecomunicaciones, creo que en esa parte hay mucho todavía que se puede desarrollar, y no estoy hablando únicamente de Huawei como fabricante, sino en general, de poder hacer una adquisición de datos y un manejo del Big Data a través de estas soluciones, ¿no? Poder mezclar ahí de una manera más robusta el conjunto del Big Data que se puede obtener a través de todas las plantas que utilizan la tecnología de Huawei, o poder utilizar incluso tecnología, el Big Data de soluciones que no solamente son las que puede proveer Huawei, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de tener un conjunto de datos a clasificar y a poder revisar, podemos tener un mayor detalle de cómo están operando todas nuestras plantas. Lo que decía hace rato Samir, o sea, ser muy específicos en saber específicamente en dónde está fallando algo, por qué está fallando algo. Todo este tema siempre ha sido, o siempre será muy útil, muy interesante, y creo que todavía nos falta bastante camino por recorrer en esta parte de la tecnología de adquisición de datos, de manejo de datos, y no solo en el corto, sino en el largo plazo. Como decía César hace un rato, una planta el día de hoy, que se hizo hace 10 años, el día de hoy es optimizable, y también creo que puede ser muy interesante que esa solución que es optimizable el día de hoy con tecnología actual pueda ser analizada, ¿no? Esas herramientas nos van a dar en el conjunto una visión mucho más amplia y útil de la tecnología que vendrá, ¿no? De esos pequeños diferenciales que van a ir marcando la tecnología, y no nada más enfocarnos a algo que en este momento es tan abismal, la diferencia como un central o un string, sino tal vez ya en esos pequeños detalles que cada vez la brecha puede ser que sea más corta entre fabricantes y entre tecnologías. Muchas gracias, Héctor. No sé si quiera comentar algo más, Samir o César, aunando más a esta parte de Huawei. Sí, mira, la verdad es que como yo justamente trabajo en investigación y desarrollamos inversores solares fotovoltaicos en mi laboratorio, estamos muy al tanto del estado del arte, de la industria y de lo que se hace en investigación. Y una cosa bastante importante y que hay que darle crédito a Huawei es que hubo un cambio de paradigma en la industria fotovoltaica que introdujo Huawei a través de estos inversores multi-string, o sea, string de alta densidad de potencia. La gente veía los inversores string más bien como para generación distribuida, residencial, plantas más pequeñas, y si bien tenía los argumentos de modularizar tienen sentido para llevarlos a plantas más grandes, Claro. simplemente no daba el CAPEX, porque si tú comparabas un central de 1 megawatt con incorporar lo mismo en inversores pequeños de 5 o 10 kilowatts, tenías que tener cientos de esos inversores, lo cual al final te encarecía el costo. Entonces ahí el cambio de paradigma que introdujo Huawei, que fue hacer inversores string de mucho mayor potencia, de 10 veces más potencia que los string comunes que existían, llevó al inversor string con todas las ventajas que tiene de modularidad a un punto en donde el CAPEX ya no es tan relevante porque se compensa con el OPEX, que introduce las ventajas que introduce la tecnología string, que comentamos hace poco, de la modularidad, la generación, digamos, mayor generación gracias al punto máximo de seguimiento, máximo potencia, etc. Entonces, todas las ventajas que introduce el string en el tema del OPEX se vieron, entonces compensan el umbral que había antes con el string producto del CAPEX. Así que ese es el gran crédito en realidad que introdujo el cambio de paradigma a la industria. Y también al aumentar la densidad de potencia se reduce el costo del transporte, puedes meter en un contenedor más potencia, por así decirlo, y eso a la larga es una reducción de costo que se le pasa también en parte al cliente. Entonces eso también ayuda a bajar el costo nivelado de la energía. El tema de la instalación son inversores que en algunos casos se pueden instalar simplemente entre 2 personas o 1 persona, dependiendo del peso, mientras que una central necesita toda una logística de grúas y de transporte. Y el tema de la modularidad, tú puedes tener una planta, y esto es algo que se usa mucho en la industria fotovoltaica y que ayuda a bajar el costo nivelado de la energía, que es, tú puedes tener una gran planta de cientos de megawatts, en Chile hay plantas de 200, 300 megawatts, y tú las puedes ir conectando a red por etapas, no tiene por qué estar lista hasta el final los 500 megas y entrar en operación cuando está lista la planta. Se pueden
diseñar y construir por etapas. Hay plantas en India hay una planta de 2 gigawatts que fue construida por etapas y por etapas. Entonces, la gracia es que también inversores más modulares te permiten conectar esta red más rápido que con inversores centrales. Entonces, esas son muchas ventajas que fue un cambio rotundo que hizo Huawei en la industria, que fue muy disruptivo. Hoy en día hay varias marcas que lo están tratando de seguir y de imitar, digamos, pero ahí es donde también las ventajas comparativas de la empresa, que incluye además la capa de comunicaciones, el tema de inteligencia artificial y la nube, y ahora también más recientemente ha anunciado esos productos de almacenamiento de energía, que hacen que, la verdad es que como te quedas si estás metiéndote en un proyecto de energía que puede ser, digamos, de largo aliento, 25, 35 años, una planta, si después tú en un futuro vas a tener un servicio postventa con esa empresa que te va a poder incorporar, hacer un retrofitting, por ejemplo, de temas de almacenamiento en batería, o incorporar nuevas herramientas de datos y de inteligencia artificial, es una ventaja bastante importante a tener en consideración. Claro, totalmente. Muchísimas gracias por tus comentarios, Amir. César, ¿quieres añadir algo? Pues y sí, un último comentario, aunque Héctor me robó un poco la idea, pero sí es algo que me gustaría mencionar, y es el tema de la interconexión, de todo el tema del manejo de la información. Pues sí recuerden ciertos proyectos que suena más fácil de lo que realmente es, ¿no? Hay interconectar en temas de comunicación múltiples equipos y que estos comuniquen adecuadamente requiere de un trabajo y una expertise muy específica, ¿no? Sobre todo hoy en día, que a mayor número de sensores, mayor número de equipos que envían información, pues es mucho más compleja la codificación y la preparación de toda esta información, ¿no? Entonces, sí es un tema que, pues más que es un tema que haya que mejorar, es un tema más bien que hay que darle su completa importancia, ¿no? Suena como algo trivial y como algo parte de un proceso, pero sí una planta que no comunica bien puede afectar su interconexión a la red por semanas incluso, ¿no? Entonces, creo que en mi experiencia es algo que hay que tener mucho en mente, sobre todo, como lo mencionábamos, ¿no? Hoy en día que la información lo es todo y que todos los equipos o la gran mayoría de los equipos ya dan su propia información, dan sus propias medidas, sus resultados, pues hay que saber hacer toda esta interconexión correctamente, ¿no? Entonces creo que es un punto que quien sea que esté buscando implementar este tipo de tecnologías que debe tener muy en mente, ¿no? Claro, pues la verdad es que en lo personal quiero agradecerle su participación. Estoy seguro que así como yo he aprendido mucho de lo que han comentado los tres, la gente que nos está viendo también estará aprendiendo nuevas cosas al respecto. Y pues no queda más que agradecerles por su participación y a ustedes por estarnos viendo. Muchas gracias por la invitación y un gusto participar con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y encantado de compartir con Héctor, César y contigo, José Antonio, este podio. A todos. Muchas gracias.